Poner a grabar de una vez. Bueno, en este momento les estaba escribiendo algo sobre como una especie de tarea cero, eh, que consiste en que, a ver, la evaluación del curso es 4 parciales del 20% y un 20% en tareas, exposiciones, quizzes cortos y o no, otras cositas. Esas otras cositas muy seguramente sean tareas que vaya a poner para que resuelvan en grupo, en equipos por ahí de 3 o 4 personas. Entonces, lo que les voy a mandar ya enseguida es que me conformen los equipos, o sea, que miren con quiénes con quiénes van a trabajar, quiénes se conocen, eh, para que escojan los equipos y listo. Y después de que ya estén asignados los equipos, que ya estén escogidos, yo les asigno cuál va a ser la primera tarea. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta. ¿Qué otra cosa les iba a decir? A ver que yo por aquí tengo, pues un documento que les voy a compartir enseguida, pero pues ya que estoy aquí, esperen, ya les voy a compartir pantalla. Ya voy. No, yo no había dado el curso de probabilidad para pregrado, yo no lo había dado. El que había dado y que di hace como 2 años, me parece, fue el de modelos lineales, que es el que sigue después de inferencia. Eso pues, el curso ese lo di eran estudiantes de matemáticas y estadística, y ese lo di hace como, creo que fue hace 2 años, pero el de probabilidad no. Pues para el pregrado no lo he dado. ¿Por qué? ¿Le sonaba el nombre como conocido? Ok. Conmigo pueden hablar, conmigo siéntanse tranquilos de hablar abiertamente. Yo en clase presencial, digamos, en presencial, ahora en virtual pues ya es otra cosa. Era muy recochudo, por decirlo así. Eh, Algunos estudiantes me decían que yo hacía mucho bullying, pero pues que normal, pues que nada. Entonces, conmigo siéntanse tranquilos de decir lo que quieran. Yo pues, por eso no digo nada. Entonces, por ese lado, bien. Daniel, ¿por qué la pregunta? Ya voy a apagar mi cámara. Profe, buenas tardes. No, profe, porque pues normalmente siempre lo reparten para dos profes que es José Domingo y Lilian, entonces era por eso la pregunta. Ah, ya. Eh, yo no sé. ¿Y son 2 grupos este semestre o solamente quedó un grupo? Ustedes No, saben. había solo un grupo, pero por la cantidad de estudiantes, el comité de pregrado decidió separarlo. Ah, ya entendí. O sea que quedó un grupo con José Domingo y otro conmigo, me imagino. Exacto. Ah, ya, claro, es que siempre eran. Ah, bueno, eso sí no sé. Dividieron a matemáticos y estadísticos. A ver, aquí hay matemáticos. O aquí. A ver, eso sí está bueno. Sí, señor. Ah, solo de matemáticas. Sí, matemáticas. Ah, bueno, listo. Ah, teoría de la medida, ojalá. Eh, pero ¿cómo así? Me parece que quedó al revés. Pero bueno, pues no sé cuáles habrán sido las razones del comité.
No sé cuáles habrán sido las razones del comité. Puede ser, sí, eh, por cuestiones administrativas. De pronto puede que sea más fácil así, la división por programa. Con razón, ahora sí, ya también voy entendiendo yo. Cuando yo vi el programa que me mandaron, decía matemáticas, y yo hice una corrección. Pues sí, el curso de probabilidad es para los estudiantes es obligatorio para los de estadística y obligatorio para los de matemáticas. Para los de matemáticas es un caramelo. Vean, les voy a mostrar lo que les tenía de tarea cero. Eh, a ver, porque este curso, a ver, miren, yo, el curso que les dije que di de modelos lineales, lo di, tenía público de estadística y público de matemáticas. Y puede ser difícil como congeniar los dos mundos, porque los chicos de estadística están más orientados a la parte aplicada, a la parte, si bien tienen que ver teoría, no la ven al nivel de profundidad con la que la ven ustedes. Pero un curso de modelos lineales, por ejemplo, que es un curso que puede hacerse mixto porque tiene teoría y práctica, era difícil como congeniar los dos mundos y yo los tuve a los dos. Entonces yo tuve tanto estudiantes de matemáticas como estudiantes de estadística. Yo aquí ya estaba preparado. Sí, pero completamente de acuerdo, Luisa, eso es. Ya, de hecho, ya les voy a contar algo. Miren, yo aquí tenía ya una parte preparada porque pues yo estaba asumiendo que aquí iba a tener estudiantes de matemáticas y estadística. Por eso, miren, aquí pues, lo que les iba a mandar como tarea cero. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer equipos para las tareas. Yo puse de 3 o 4 estudiantes, no menos de 3, porque ya me parece muy poquito, y pues 5 obviamente ya son muchos. Listo. Diligenciar una encuesta. La encuesta se refería a un Google Form que tenían que poner donde me decían el programa al que pertenecen, si eran de matemáticas o de estadística. Vean que ahí lo tenía, o sea, ni siquiera lo he corregido, menos mal no lo mandé, ya, o sea, esta pregunta hubiera quedado obsoleta, todos hubieran contestado M. Y entonces otra cosa que sí van a hacer, esto van a contestar el índice de masa corporal, y lo van a poner ahí. Entonces yo enseguida les mando el Google Form para que ustedes diligencien esto. ¿Listo? Eh, Les voy a decir cuál es el propósito de todo esto. Yo, pues creo, siendo todos matemáticos, yo creo que de una me van a entender. Miren lo que pasa. Y voy a aprovechar para hacer como apología a lo que está diciendo Luisa. Miren, a ver, les cuento y les voy a decir por qué es importante que un matemático vea eh, algunas materias de estadística y vea parte aplicada o parte práctica. A ver, yo soy matemático y tengo maestría en matemáticas y tanto el pregrado como el posgrado yo lo hice en la Nacional. Eh, Tanto el pregrado como el posgrado tenían un problema para mí, pues para mi forma de ver, y era que puede ser, sí, ya va a ver por qué, ya va a ver por qué. Entonces, yo tenía pues, una objeción respecto al programa, y es que el programa era muy teórico. Pues en el pregrado yo terminé pues como muy afiebrado. Hubo cursos que me parecieron muy bacanos. Ahorita hablaron de teoría de la medida y análisis funcional, me parecieron los cursos más bacanos del pregrado. Y yo quería entrar al posgrado a estudiar algo aplicado que tuviera que ver con medida funcional, o algo que ustedes verán en análisis 3 que se llama
variedades. Yo quería estudiar algo de eso, pero quería darle un enfoque, sí, bacana la parte teórica, pero también le quería dar un componente aplicado. Pero resulta que el trabajo de grado que hice y las materias que vi en la maestría también fueron teóricas. Y eso después es un inconveniente, y yo se los aseguro, eso después es un inconveniente para la vida laboral. Si ustedes leen lo que pasa ahora en convocatorias laborales y los perfiles que están buscando personas, digamos, el perfil que está muy de moda ahora y que tendrá mucho auge a futuro es el perfil de científico de datos. ¿Qué le busco? Científico de datos, características. Entonces, ¿dónde está? ¿Está bien con ese tamaño o les... A ver, ahí qué tal? ¿Está un poquito mejor? ¿Sí o no? Listo. Pueden hablar porque cuando yo estoy aquí no veo el chat. ¿Listo? Entonces, a ver, un científico de datos es una persona que se encarga de analizar, procesar e interpretar un conjunto de datos o una data que tenga una empresa y sacar un beneficio de ella, lógicamente un beneficio monetario, un beneficio competitivo de alguna manera. Pero para uno ser un científico de datos, tiene que saber pilas, que eso, ustedes pueden buscar esto por todas partes y en general van a encontrar estas definiciones. Tienen que ser personas que tengan conocimientos fuertes teóricos en matemáticas y en estadística y que tengan un buen manejo de lenguajes de programación, que sepan programar en Python, que sepan programar en R, ¿sí? Porque todo eso se integra. Yo voy a tratar de explicarles eso hoy y de explicarles, ya que estoy solo con matemáticos, y de explicarles la importancia que tiene para un matemático aprender estadística y, y luego la importancia que tiene saber programar. ¿Listo? Entonces, voy a hablar solamente pues, en este momento del perfil de científico de datos, que es alguien que tiene que saber de matemáticas y de estadística. Y que tiene que saber programar porque muchas de la información que se hace ahora, si no fuera por los computadores, uno no podría procesarla. ¿Listo? Después de que usted la procese, aplique ciertos modelos, usted puede tener, digámoslo, un filtro para decir, listo, sucede esto con estos datos, es más probable que hagamos esto, es más probable que el cliente que un cliente venga si le damos estos beneficios, yo qué sé, cosas así. ¿Listo? ¿Me han entendido lo que les he dicho? Sí, ¿Quién señor. está mal con internet? Víctor, listo. Bueno, si algo me dicen, puede ser, sí, puede ser Yo aquí estoy con toda la señal, tengo buen volumen y todo. Listo. Eh, bueno, ahora voy a seguir. ¿Ustedes ya vieron cuántos cursos de álgebra lineal han visto? ¿Uno o dos? Uno. Uno solamente. ¿Y ya vieron álgebra abstracta? ¿O Pues yo estoy todavía no? viendo teoría de grupos. De grupos. No, no tanto grupos, es más álgebra lineal. Creo que de pronto con álgebra lineal es suficiente para que me entiendan algo. ¿Listo? ¿Cómo? Sin ver álgebra lineal. Bueno, pues lo que pasa es que para llegar aquí, básicamente lo que necesitas es cálculo 2. Ya, pues es el único, básicamente es el único prerequisito. Sino que yo lo que digo es, eh, lo único que digo, pero este man, ¿qué?
Ah, pero es que teoría de Galois, no, qué pereza eso. Que no me escuche Jason porque me regaña. Eh, a ver, no sé si de pronto Daniel, si Daniel ya vio teoría de Galois, ya vio análisis uno y análisis 2. No, profe, eso es por goma, no, no en el pregrado. Ah, no, mi hijo. Ah, no. Bueno, entonces, voy a suponer que todos han visto álgebra lineal y si no, pues por lo menos vieron geometría vectorial y geometría vectorial tiene la última parte, es buenísima porque es la introducción a álgebra lineal. No sé si ustedes vieron geometría vectorial. Esa creo, yo sé que es obligatoria para los de estadística, pero no me acuerdo si para los de matemáticas. ¿Ustedes ya vieron geometría vectorial? Listo, listo. Bueno, entonces, a ver, la última parte Profe, de pero geometría. eso es solo del pensum nuevo, porque por ejemplo yo soy de la En cuarta el viejo, dirección y yo exacto, veo en el viejo álgebra eso no lineal de está. 5 créditos. En el viejo no está eso, yo no vi eso. No veo geometría vectorial. Pues no, No, como geometría vectorial no. Uno la Mm. ve en otras, pues metido en otras cosas, pero no solo esa materia, no. Ah, ok, bueno, listo. Entonces, a ver, vamos a redondear esta parte para terminar y que ustedes me entiendan por qué la importancia, pues digamos, de un científico de datos, que un científico de datos sepa matemáticas, sepa estadística y sepa programación. ¿Listo? Y es una profesión en la que pagan bien, ¿listo? A medias. Sí, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. No, no, no. No es que yo pida que el curso necesite eso. Eh, no es que yo pida que el curso necesite eso, sino que yo les quiero explicar algo por una frase que dijo ahorita, no me acuerdo quién fue, creo que fue Laura o Luisa, creo que fue Luisa, que decía que la importancia, que es bueno que vieran algo práctico, y sí. Entonces les voy a mostrar, denme, no sé, 3, 5 minuticos para explicarles cómo dónde se relacionan todos los mundos, una partecita cortica de dónde se relacionan todos esos tres mundos, matemáticas, estadística y programación. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, me interrumpen. ¿Listo? Ya voy. Bueno, pero esto no quiere abrir. Bueno, a ver, entonces, se los voy a explicar, más bien, se los voy a explicar con un trabajo que estoy haciendo yo y a ustedes les voy a poner algo parecido. Parecido. Ya van a ver qué es. Bueno, entonces, esto es una base de datos que yo descargué de un portal. El portal se llama Grupo Aval o portal financiero del Grupo Aval. Y en esta lo que tengo es el precio de cada una de las acciones de las siguientes empresas: Bancolombia, Preferencial Bancolombia, de Vivienda, Ecopetrol, Grupo Aval, Nutresa, Preferencial Sura, listo, varias, de sectores parecidos, pilas que por aquí ya intuitivamente estoy metiéndome en álgebra lineal, de sectores parecidos y sectores distintos. Por ejemplo, Bancolombia, Preferencial Bancolombia, de Vivienda y Grupo Aval son de el sector financiero. Ecopetrol del sector energético, Nutresa de alimentos. ¿Qué otra tengo por aquí? Bueno, después por ahí apareció Sura, listo. En fin. Ok, entonces, miren, esto es una matriz. La información que tengo está dentro de una matriz.
esta matriz tiene, ¿cuántas columnas tiene? No, pero esto me está contando, ya. Por eso es que no me gusta venirme para Excel. Me toca a lo coquito. Pero en cuanto a las acciones, tiene. Listo, 10, 15, listo. Pero en cuanto a esto es otra cosa, después de la I, a partir de la J empieza algo que son rendimientos. Entonces, en cuanto a las columnas básicas que tengo, son Bancolombia, Preferencial Bancolombia, de vivienda. Aquí van 4, 8. Tengo 8 columnas. No voy a contar la fecha como columna porque esto internamente usted lo puede poner indexado al tiempo. Esas son las columnas. Y en cuanto a las filas, lo que tengo son las fechas. Entonces, en esta fecha, el 30 de junio de 2020, el precio de la acción de Bancolombia era esto, la de Preferencial de Bancolombia era esto, la de vivienda era esto. El 26 de junio de 2020, los precios eran estos y así. Y así tengo como 820 filas. Por acá están como 820... Pues 821 filas, porque pues, la primera son los nombres. Listo. ¿Qué pasa? Todos estos valores que están en las columnas son lo que se llaman variables aleatorias. Entonces, el precio de la acción de Bancolombia es una variable aleatoria que cambia día tras día, ¿sí o no? De hecho, puede cambiar hora tras hora porque esos precios cambian continuamente. Entonces, digamos, usted todos los días tiene precios diferentes, Lógicamente, si usted quiere ganar plata, usted lo que le interesa es pronosticar. Y esos pronósticos usted los hace con cierto grado de seguridad, ¿sí o no? Como que sería muy poco probable que el precio de la acción de Ecopetrol cayera un 2% con respecto al precio de hoy. O sería muy poco probable que el precio de la acción de Ecopetrol subiera más del 2% con respecto al precio de hoy. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Sí, señor. Ahí les estoy metiendo ya probabilidad. Ahora, ¿dónde tiene esto álgebra lineal? Aquí, de cierta manera, ahí puede ser que hayan 2 o 3 columnas que sean LI, ¿sí o no? O 2 o 3 columnas que sean LD y de las cuales usted pueda hacer una base para el espacio vectorial que genera esa matriz. Ahí sí les hablo en su idioma, ¿sí o no? Sí, señor. Sí. Listo. ¿Cuáles pueden ser esas columnas que sean LI que me generen como toda la información que contiene esa matriz? Por ejemplo, con Bancolombia y Preferencial Bancolombia, uno puede esperar que esas dos columnas sean LD, ¿sí o no? Porque los precios de una y otra están muy relacionados. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Listo. También puede ser, cuando yo genere el subespacio, puedo hacer un subespacio que esté generado por las columnas que pertenezcan al mismo sector. Por ejemplo, entre Bancolombia y Preferencial Bancolombia cojo una, cojo Da Vivienda y cojo Grupo Aval, porque esas pertenecen al mismo sector, ¿sí o no? Preferencial Aval también la desecho, o sea, es como si las columnas B, C, D, F, ¿y cuál me falta? La I, donde dice preferencial aval. ¿Cuántas columnas hay ahí? 5. El espacio que generan esas 5 columnas, yo lo puedo generar con 3 de ellas. ¿Cuáles 3 de ellas serían las que yo digo que son LI? La de Bancolombia, la de Da Vivienda y la de Grupo Aval. ¿Sí o no? Esas 3 pueden generar lo que generan esas 5, porque esas otras 2 que sobran, en fin, esto ahí ya si lo saben, ahí mejor dicho, lo digieren de una. Listo. ¿Qué otra columna puedo agregar para resumir toda la información que tiene la matriz? Puedo poner la columna E, que es la columna que tiene la información de los precios de Ecopetrol.
Listo. ¿Van bien? ¿Se están imaginando que esta matriz de información, que es como una base de datos, yo la puedo ver como una matriz en términos de álgebra lineal, donde el espacio que genera la matriz, yo lo puedo ver como generado por alguna de las columnas de la matriz. ¿Están entendiendo? Sí, Sí, Listo, señor. listo. ¿Y esto para qué? Entonces, ya hemos hablado un poquito de probabilidad, hemos hablado un poquito de matemáticas por el lado de álgebra lineal y ahora un poquito de programación. ¿Usted qué va con este montón de datos? O sea, usted ponerse a hacer esto a mano como si estuviéramos en ejercicios, no sé, de análisis uno. Usted no va a poner a hacer estas cuentas a mano de, mire toda la cantidad de datos que hay aquí. Entonces, usted para poder procesar esa información, usted necesita un software estadístico y necesita saber programar. Ahí ya con eso se integran las tres áreas que les decía ahorita: matemáticas, estadística y programación. Les voy a mostrar algo, ya que los tengo aquí como untados y los tengo como con los ojos abiertos. Algo para que vean que la intuición sirve mucho en estas cosas y saber de matemáticas sirve mucho en estadística. Les voy a mostrar una parte del trabajo que yo estoy haciendo. A ver dónde tengo yo esto. Ya ni me acuerdo. Mm, pero yo lo tengo en un RMD. Aquí. Ya se lo voy a ampliar. No, este no es. Ese no era. Yo creo que es este. Bueno, entonces miren, el trabajo que yo estoy haciendo tiene que ver con conformar un portafolio, llamarlo así, un portafolio de inversión, eh, que se obtiene de acciones, las acciones más transadas o las acciones más líquidas del mercado colombiano. Algunas de esas acciones son Bancolombia, Preferencial Bancolombia, Preferencial Da Vivienda, Grupo Aval, Ecopetrol, Sura, Nutresa, ISAS, sí o no, varias. Esas acciones de las que yo estoy haciendo mención son acciones muy líquidas. Es como, por ejemplo, conformar un portafolio con esas acciones, es como usted decir que va a montar un negocio de carros usados para vender y que los carros que usted va a poner ahí para vender son Sanderos, Aveos, Twingos, no sé, ¿qué otro? O sea, carros que sean muy comerciales, ¿sí o no? O sea, que se vendan muy fácil. Entonces, en términos de acciones, se forma un portafolio con un grupo de acciones que se vendan fácil. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? Eh, entonces, esto se lo voy a explicar después. Esto tiene que ver algo que se llama, se lo voy a explicar de una vez y si lo entienden, maravillosos, y si no, tranquilos, que es un concepto que se ve más adelante. El concepto de correlación lineal. Entonces, el coeficiente de correlación lineal entre dos variables aleatorias significa o mide el nivel de asociación lineal entre dos variables. Aquí están todos los coeficientes de correlación entre las variables. Miren que el más grande es entre Bancolombia y PF Bancolombia, o sea, Preferencial Bancolombia. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la de Bancolombia, el precio de la acción de Bancolombia aumenta, es muy probable que el precio de la acción preferencial de Bancolombia también lo haga. ¿Listo? Porque es un coeficiente de correlación positivo y muy cercano a 1, que es el valor más alto. ¿Listo? Si el coeficiente de correlación fuera negativo,
la relación sería inversa. ¿Listo? Bueno, sigo. ¿Qué es lo que les iba a mostrar? Ah, bueno, acá, en cuanto a los precios. Miren el gráfico de la de Bancolombia y la de Preferencial Bancolombia. El gráfico que está en rojo, que son los precios. El gráfico que está en negro es algo que también lo voy a poner a hacer ustedes, que son los rendimientos, que ya después les digo qué es. Entonces miren que es muy parecido el gráfico del precio de la acción de Bancolombia, cómo se estuvo moviendo de acuerdo a la fecha, ¿sí o no? Pero si usted va a otros, si usted va, por ejemplo, al de preferencial da vivienda, también tiene un gráfico parecido a esas otras. Mire, con la de preferencial aval es un poco diferente. A ver, ¿dónde está la de Ecopetrol? Aquí, la de Ecopetrol, miren cómo es. Miren cómo es la de ISA. ¿Listo? Listo. Ahí va. Entonces, no sé, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Hágale. Eh, el objetivo final del portafolio que estás armando sería que sería vencer el índice, vencer al Colcap, tener una pelea superior. No. A ver, No. ese es un índice de referencia. Ese es un índice de referencia, pero no, el objetivo no es ese. El objetivo es formar un portafolio, digamos, el que se llama el portafolio de mínima varianza y el portafolio que se llama el portafolio tangente. Ya les voy a mostrar por aquí, ya que, bueno, miren este gráfico. También es importante para algo que les puedo explicar en estas primeras clases, y es, a ver, la relación riesgo-retorno. A ver, uno ha escuchado que pues, cuando usted va a hacer un negocio, el negocio lleva un riesgo. Por ejemplo, ahora lo que sucedió con esta cosa de la pandemia, muchos negocios, digamos, los negocios que dependían de que la gente saliera, por ejemplo, los negocios de entretenimiento, los bares, los cines, sufrieron mucho, ¿sí o no? Porque ellos dependían de la circulación de personas. Pero los negocios como los ¿cómo lo digo? Los supermercados, las tiendas de barrio, a ellos antes les fue muy bien porque ellos no tienen casi riesgo. ¿Por qué no tienen casi riesgo? Porque los productos que ellos venden siempre se van a vender. ¿Sí o no? O sea, usted siempre va a vender la leche, usted siempre va a vender el queso, las arepas, los huevos, ¿sí o no? Siempre se va a vender eso. Pero ese negocio tiene menos riesgo, pero a su vez tiene menor retorno. Si usted le va y le pregunta a alguien de la tienda que cuánto gana en porcentaje por vender una bolsa de leche, ellos le dicen que gana por ahí un 5%, un 10%, un 15%, yo qué sé. Pero si usted va y le pregunta a alguien que tiene un bar cuánto gana en porcentaje por vender una media de guaro, ¿usted cuánto cree que cuál es el porcentaje que le dicen? ¿Cuánto cree que le dicen? Entre el 20 y el 25. ¡Ja! Para el 200. Sí, por ahí el 100, el 80, depende del barrio donde esté el bar, ¿sí o no? La ganancia puede ser muy alta, ¿sí o no? La ganancia puede ser muy alta, pero ¿qué pasa con el riesgo de ellos? ¿Es más alto o más bajo? ¿Es más alto o más Más bajo? alto. Es más alto, claro. Si usted quiere ganar bien, se debe arriesgar. ¿Listo? Entonces miren este gráfico. Este gráfico se refiere a la relación que hay entre el riesgo y el retorno de una acción. En el eje horizontal está el riesgo. El riesgo se mide con una medida, aquí pues como lo estoy presentando yo, el riesgo se mide con una medida estadística que es la desviación. Hay otras formas de medir el riesgo, eso ya es objetivo de una materia que ustedes pueden ver más adelante, que es finanzas cuantitativas o series de tiempo, muchas veces. Yo aquí lo estoy midiendo con la desviación y el retorno lo mido con la media, o sea, con el promedio. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en todo ese periodo de tiempo que tengo ahí de los datos, la acción de ISA
tiene un riesgo de 1.98% contra un retorno esperado de 0.00075. Listo, pero tiene retorno positivo. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, las únicas que tienen retorno positivo aquí son Ecopetrol e ISA. Son las únicas que tienen retorno positivo. Todas las otras en ese periodo tienen retornos negativos. Entonces, si usted quiere conformar un portafolio donde usted logre maximizar, y esto que ya les empieza a gustar también, donde usted logre maximizar el rendimiento sujeto a un nivel de riesgo o minimizar el riesgo sujeto a cierto nivel de rendimiento, a eso es a lo que se le llama, pues se va a hacer algo que se llama digamos, la teoría de Markowitz es la que te dice cómo puedes hacer eso, ¿listo? Entonces ese en sí es el objetivo para el que me preguntó ahorita, que si tengo que ver con el Colcap, no. El Colcap es como un índice de referencia, ¿sí? Del mercado. Ahí se mide como el rendimiento de las acciones más líquidas y cosas así. No, yo lo que voy a conformar es como un subgrupo, por decirlo así, con acciones, de manera que ese subgrupo de acciones me genere un buen retorno a un bajo riesgo. ¿Comprendido el objetivo? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, ya, ahí yo selecciono esto, ya es otra cosa. Entonces, vean la importancia de tener claro conceptos matemáticos, conceptos estadísticos y de saber cosas de programación. Entonces, yo por aquí les tenía en tarea 0, miren pues, en tarea 0, ahorita les pongo lo de, para que me llenen esa encuesta de índice de masa corporal. Entonces ya voy a quitar el programa, ya sé que todos son de matemáticas. Listo. Lo de los equipos, eso sí va a quedar. Esto deben instalar en los computadores R y RStudio. Esto es algo, lo digo por experiencia propia, por lo que me pasó a mí y por lo que le pasó a los estudiantes de matemáticas cuando di el curso de modelos lineales. Uno como matemático sufre mucho cuando se enfrenta al software. Uno sufre mucho. ¿Por qué uno sufre mucho? Porque a uno lo preparan para la teoría, a uno no lo preparan para la práctica. Entonces, cuando a uno lo ponen a enfrentarse a una cosa de estas, uno le cuesta, a uno le cuesta. De la misma manera que a los estadísticos les cuesta hacer una demostración, a ustedes, o digamos a mí, pues yo también estoy ahí, a uno le cuesta la parte de programar, porque a uno lo prepararon para la teoría, pero es tan importante saber programar que les va a tocar, ¿sí? A la fuerza, pero les va a tocar, o sea, obligados, pero les va a tocar. Listo. ¿Qué datos tienen que conseguir? Entonces, tienen que conseguir, yo ya después les digo a qué grupo, cuando formen los grupos, cuál grupo le toca tal y tal, o si ustedes quieren algún trabajo u otro, me dicen y miramos si lo negociamos. Entonces van con los precios de cierre, van a conseguir los precios de cierre diarios de la acción de Ecopetrol durante el año pasado, ¿listo? Y van a calcular los rendimientos diarios. ¿Cómo se calcula el rendimiento diario? Muy fácil, como el precio de hoy menos el precio de ayer sobre el precio de ayer. O sea, ¿cuál fue la variación? ¿Sí o no? Del precio. Listo. Lo hacen para Ecopetrol, lo hacen para Nutresa, por todo el año 2020. Entonces ahí deben conseguir aproximadamente 250 datos, no 365 porque son los únicos días donde tienen datos, son los días hábiles, ¿sí? Entonces, por eso no aparecen ahí ni domingos ni festivos, en fin. Entonces, por eso pongo que pueden conseguir más o menos 250 datos, de pronto hasta un poquito menos. Listo. Y con eso van a hacer un trabajo de la parte de estadística descriptiva. Bueno, y aquí empieza algo chévere, y es esto. Más adelante en la materia vamos a estar viendo
las distribuciones de probabilidad, que es la parte más bacana de la materia, en donde una de esas es la distribución binomial. La distribución binomial, con una distribución binomial usted puede saber cuál es la probabilidad de que se cumplan, digamos, ciertos eventos donde en cada uno de ellos usted tiene una probabilidad de éxito, ¿sí? Independiente de la probabilidad de éxito en todos los demás. Me voy a explicar con un ejemplo. Digamos, a ver, para los que nos gusta el fútbol, que espero que aquí sean varios, porque tengo muchos aquí, tengo 4 ejemplos que son sobre fútbol. A ver, cuando uno ve la Champions, no sé si ustedes han visto que los que quedan de primeros cuando terminan la fase de grupos y van a los octavos, terminan de locales, ¿sí o no? Porque eso supuestamente lleva una ventaja. Entonces, yo digo, ¿sí será que es así? Venga, dígame a ver si es así. Entonces, los datos que van a conseguir aquí es que de todas las eliminatorias directas en Champions, o sea, en octavos, cuartos y semifinal, van a ver si clasificó el que terminó de local o no. Desde la temporada 2009-2010 hasta la temporada 2018-2019. El ejemplo de las últimas dos, pues hasta ahí, hasta la 2019, con público, las últimas dos, por ejemplo, la semifinal Liverpool contra Barcelona, donde el Liverpool terminó de local, entonces aquí ponen sí, el que terminó de local clasificó. Y en esta ponen no, la otra, el Ajax, que terminó de local, no clasificó porque el que clasificó fue el Tottenham. Entonces, en esa ponen no. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta parte? En realidad son dos. Aquí solamente hay uno. El otro propósito está escondido. En realidad son dos. Un propósito es este, es ver si en realidad el que termina de local, si terminal de local influye en la clasificación, ¿sí o no? O sea, influye en pasar a la siguiente ronda. ¿Comprenden el tercero de los datos que tienen que conseguir? Sí, profe. Listo. El cuarto, otro que también es muy bacano para los que nos gusta el fútbol. Ustedes han visto las definiciones de penaltis. En las definiciones de penaltis, el árbitro sortea, pues lanza la moneda y le dice un capitán que escoge cara o sello, y de acuerdo a lo que sale, el árbitro luego le pregunta, ¿usted empieza pateando o quiere que empiece pateando el otro equipo? Lo que quiero que hagan aquí es que consigan datos, por lo menos 50 datos, de las últimas eliminatorias que terminaron por penales en la Libertadores. Y van a ver si clasificó el que empezó pateando. En caso afirmativo, ponen una S, de que sí clasificó el que empezó pateando. Y en caso negativo, ponen una N. Listo. ¿Cuál es el propósito? Ver si el que empieza pateando tiene cierta ventaja. ¿O no? Ese es el propósito. Ese es el propósito, digamos, superficial. Pero debajo de ese hay otro que tiene que ver con la distribución binomial, que más adelante les voy a decir. Este también es parecido, pero esto es en Premier y aquí es el resultado general. Local, empate, pues L si gana el local, E si fue empate y V si ganó el visitante. Eso para toda la temporada 2018-2019. Ya que dije ahorita que hablé de la binomial, solamente voy a decir binomial. El tercero y el cuarto tienen que ver con la binomial. El quinto tiene que ver con una distribución que se va a llamar la trinomial. ¿Listo? Bueno, aquí no aparece propósito,
porque el sexto ejercicio es como hacer lo mismo, pero en la temporada actual. El quinto es la última temporada completa en la que hubo público, que fue la 2018-2019. Ahora, conseguir los mismos datos, pero en la temporada actual donde no ha habido público. ¿Cuál creen que es el propósito entre el quinto y el sexto? El propósito superficial, ¿cuál creen que Saber es? si el público tiene inferencia ahí. Exactamente, ver si el público tiene inferencia en esto. Listo, estos son los primeros 6 conjuntos de datos que tienen que conseguir. Cada grupo va a tener que conseguir un conjunto de datos. Cuando yo ya tenga los grupos o los equipos que ustedes conformaron, les digo cuál tiene que resolver cada quien, ¿sí? Cada equipo. Bueno, aquí está lo del software. Ya les puse el libro. Yo no sé si publiqué ahorita algo. Yo tenía aquí algo. Ah, no. Aquí ya lo tenía. Aquí lo tenía listo, pero no lo puse nada. Pues ya tengo el libro aquí cargado en Classroom. Les voy a poner aquí libro y lo descargan de una porque yo a un profesor amigo mío me dijo que la otra vez le pusieron problema por compartir el libro. ¿Sí? Entonces lo descargan para evitar que de pronto, no sé, después pase algo. Profe, disculpe, ¿cuál es el libro? El Hog. Ya se lo voy a Gracias, profe. mostrar. Ahí ya lo puse. Ahí está. Pues ya se los puse en Classroom, ya lo pueden descargar. Esta es la sexta edición. El que aparece en el programa que yo los mandé es la quinta edición. ¿Listo? Ahí está la sexta. De aquí les voy a poner muchos ejercicios. ¿Listo? Entonces vean que el libro de una vez empieza. El libro de una vez empieza con probabilidad y distribuciones. ¿Listo? El libro no empieza con estadística descriptiva, que es bien importante entender estadística descriptiva antes de ver probabilidad y distribuciones. ¿Listo? Vean que por aquí ya aparece en la sección 1.5 lo que es variables aleatorias, lo que yo les estaba hablando ahorita. Probabilidad condicional e independencia, variables aleatorias discretas, transformaciones, variables aleatorias continuas y transformaciones, desigualdades importantes. Listo. Distribuciones multivariadas, no, esta parte veremos pues alguna partecita, no toda, pero después sí tendremos que ver algunas distribuciones importantes. Vean el capítulo 3, la binomial y algunas distribuciones relacionadas, la Poisson, la gamma, la chi cuadrado, la beta, la normal contaminada y la normal multivariada. Esa es de otro curso que se llama análisis multivariado, entonces esa no la vemos. La distribución T, la distribución F, distribuciones mezcla y ya, ese es nuestro curso. Porque el capítulo 4, que aquí dice pues, insesgado, consistencia y distribuciones límite, esto ya es el curso que sigue de inferencia. ¿Listo? O sea, prácticamente de este libro veremos como los 3 primeros capítulos, con énfasis en el primero y en el tercero. Con énfasis en el primero y en el tercero. Del segundo, el coeficiente de correlación, variables aleatorias independientes, sí. Transformación de variables, sí. Distribución de 2 variables aleatorias, sí. Extensión a varias variables, varianza, covarianza, sí, casi los 3 primeros capítulos de este libro son los que estaremos viendo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? He hablado demasiado, no sé por qué. Pues, a veces en la primera clase a mí me gusta que mis estudiantes intenten entender
qué es el curso que van a ver, qué es lo que esperan de ese curso, qué esperan aprender y para qué les sirve ese curso. Entonces, por eso invierto como tiempo en explicar todo. Antes de seguir, ¿ustedes qué parte alcanzaron a ver con José Domingo? Él empezó con lo de la teoría de estadística descriptiva. No, solamente no alcanzamos mucho, llegamos como hasta lo de variables. Variables. Vieron, Lo que a ver, era, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad. ¿No? No, él al principio estaba dando unas definiciones. Definiciones. Bueno, listo. José Domingo lo único que estaba haciendo era definiendo estadística descriptiva, inferencia descriptiva, teoría de la probabilidad, qué era la población, la muestra, el experimento aleatorio, qué era espacio muestral y qué lo componía, cuáles eran los tipos de variables y representación para tabular un conjunto de datos. Yo tomo nota de todo, así que esos fueron exactamente los temas que se vieron. Ah, bueno, listo. No, yo les doy eso en una clase, casi. Entonces, bueno, miren pues, insisto. Ah, bueno, otra cosa, pues no tienen necesidad de escribir. Si ustedes lo quieren hacer, lo hacen, pero yo creo que el tiempo no alcanza. No alcanza porque es mucho lo que hay que escribir y a uno no le da, pues esto no estamos en clase presencial donde uno veía el tablero completo, el tablero uno como profesor lo dividía, pues yo por lo menos lo dividía en 4 partes y uno le prestaba atención al profesor y cuando el profesor pasaba de lado o estaba borrando, uno aprovechaba para escribir, ¿sí o no? Yo pues le pedí a mis estudiantes que en algunos momentos dejaran de escribir y que solo me prestaran atención, porque es muy maluco. Yo recuerdo varios profesores que tuve, uno en el que uno no sabía si copiar en su cuaderno o si prestarle atención porque hablaba tan rápido que a uno no le daba tiempo para hacer las dos cosas. Entonces, aquí, pues sí, solamente van a tener que estar pendientes, ¿sí? De lo que yo les estoy explicando, porque este documento yo se los mando. Este documento yo se los comparto en Classroom para que ustedes después lo lean y recuerden las cosas que vimos. ¿Listo? Entonces, Listo, bueno, gracias. listo. Entonces, va a empezar, espero que rinda mucho. Vamos a hacer pues, media horita, ya que hicimos la introducción de la importancia del curso de probabilidad, de variables aleatorias, de saber álgebra lineal, de saber programación, lo que van a tener que hacer como tarea cero, si uno conformar los equipos, si dedicamos tiempo a eso. Ya sabemos que son solo matemáticos, yo no sabía, entonces listo. Entonces, a ver, atentos. La estadística como tal, yo aquí puse que se divide en 3 ramas. En realidad uno puede ponerse divide en 3 grandes ramas, porque pueden ser más ramas. Es como matemáticas que uno casi que puede decir que se divide en 2 grandes ramas, en la rama del análisis, la rama del álgebra. Alguien puede decir, no, pero tenés teoría de números. Listo, pero por allá alguien te puede decir, pero teoría de números lo puedo ver relacionado con álgebra. Listo. Oh, pero tenés análisis funcional. Sí, pero análisis funcional lo puedo ver como en el mundo del análisis y en el mundo del álgebra lineal, algo así. Entonces, más o menos es así. Así como matemáticas, uno casi que la puede dividir en 2 grandes ramas. Estadística, uno la puede dividir como en 3 grandes ramas. Pues yo lo muestro así porque me parece mucho más fácil para que ustedes lo entiendan. Las ramas son las siguientes. Una rama es muestreo, que es la que se encarga de el diseño de los instrumentos para recoger la información. ¿Listo? Eso es el muestreo.
El ejemplo más sencillo de muestreo es cuando estas empresas ¿cómo se dice? Las que hacen encuestas políticas. Estas encuestadoras o estas firmas encuestadoras, ellos diseñan unos instrumentos para recoger la información. Ellos dicen, se va aleatoriamente a tal manzana, en esa manzana se selecciona aleatoriamente un hogar, en ese hogar se selecciona aleatoriamente una persona mayor de 18 años, ¿sí o no? Eso es el muestreo, ¿listo? Luego viene la estadística descriptiva y esa es la que se encarga de organizar los datos que se recogen en el muestreo y de presentarlos, digámoslos de una manera básica, para usted solamente describir los datos, solamente describir. Luego viene la parte importante, esta sí es como la parte fuerte de estadística, que es la parte de estadística inferencial, con la cual uno hace inferencias con cierto nivel de incertidumbre, pero inferencias sobre la población a partir de la muestra. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis, porque aquí hay un gran cambio para... no era aquí. Aquí hay un gran cambio para los matemáticos. Y es que el pensamiento del estadístico o el pensamiento probabilístico es un pensamiento inductivo, de abajo hacia arriba. Y el pensamiento de nosotros es un pensamiento deductivo, de arriba hacia abajo. Entonces, nosotros aprendimos a hacer una demostración, tenemos las hipótesis, sabemos lo que hay de ahí para atrás y con eso llegamos a deducir, ¿sí o no?, la conclusión de nuestro teorema o de nuestro lema, de lo que sea. Y esa conclusión es siempre, siempre válida, porque es una demostración. Usted de esto, tiene esto, entonces tiene esto, con un 100% de seguridad. Pero en estadística no es así. En estadística es de abajo hacia arriba y con un cierto grado de confianza. Me explico. Digamos que, a ver, la población, voy a tratar de hacer un ejemplo, no sé, diferente, por lo menos llamativo. La población, a ver, yo veo cuántas mujeres y hombres hay aquí. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, Víctor, José, César, a ver, Erika, Verónica, Daisy, aquí llevo 3. Uy, pero ¿dónde están todos los otros? Laura, Luisa, María Alejandra, Priscila. Bueno, siempre hay, no sé, por ahí un 40% son mujeres más o menos. Entonces póngale pues cuidado a este ejemplo. Vamos a ver si se cumple. Entonces, mi población de interés, digamos, son las mujeres voy a poner de 18 a 22 años. De pronto las de aquí están ahí. Listo. Esa es mi población. Y digamos que mi variable de interés sea, no sé, voy a poner una fácil, Mi variable de interés sea el peso en kilogramos. Y aquí voy a hablar de mujeres universitarias, 18 a 20 años. Listo, esa es mi población de interés. Listo. ¿Cuál es el tamaño de esa población? No sé, pues si hablo de mujeres en Colombia, universitarias de 18 a 22 años,
Yo no tengo ni idea cuántas son, no sé si son 20.000, 50.000, 42.300, no sé cuántas son. ¿Listo? Y a usted le interesa el peso de cada una de esas mujeres, entonces usted ponerse a preguntarle el precio a cada una, el peso a cada una de esas mujeres es muy complicado. Entonces usted lo que hace es que toma una muestra, ¿sí o no? Digamos, usted toma una muestra de tamaño, no sé, 1.000. ¿Listo? Y usted ahí, en esa muestra, va a sacar los pesos de cada una de las 1.000 mujeres de la muestra. Digamos que usted tenía una pregunta de interés. Usted tiene que su variable es el peso, pero que a usted le interesaba, por ejemplo, el peso promedio, ¿sí? De todas las mujeres, de todas las mujeres universitarias de 18 a 22 años. Entonces, mi interés era el peso promedio. Listo. Para yo poder calcular el peso promedio poblacional, necesitaría preguntarle a cada una de las N.000 mujeres que hay ahí cuánto pesa y después encontrar el peso promedio de todas. ¿De qué se trata la estadística inferencial? Entonces, pilas que esto va de abajo hacia arriba. De abajo me refiero a la muestra, en la población es el conjunto grande y la muestra es un subconjunto de la población. ¿Listo? La muestra está contenida en la población. Entonces la idea es que con lo que yo saque de la muestra voy a inferir algo sobre la población, por eso lo de estadística inferencial. ¿Qué es lo que voy a inferir? A partir de este conjunto verde, dice eso así, a partir de este conjunto verde, yo voy a decir, se dice algo como esto. Se dice algo como que con un tanto por ciento de confianza, en general es un 95% de confianza el nivel que se escoge, con un 95% de confianza, el peso promedio de todas las mujeres, o sea, el poblacional, el peso promedio de todas las mujeres universitarias de 18 a 22 años está entre, pues uno dice, entre, no sé, puede ser desde 58 kilogramos a 62 kilogramos. ¿Listo? Entonces, ahí estoy haciendo una inferencia. Estoy saliendo del conjunto pequeño que es la muestra y estoy cogiendo a partir de ese conjunto pequeño, estoy infiriendo algo sobre el conjunto grande, ¿sí o no? Que es la población. Pero eso que yo infiero, muy a diferencia de como siempre lo hemos hecho en matemáticas, eso que yo infiero lo hago con un 95% de confianza. O sea, puede ser que me equivoque cuando diga que el peso promedio está ahí. ¿Sí están entendiendo? Sí, que la muestra esté sesgada y realmente ese no sea el peso promedio, sino que afuera haya gente mucho más peso. No, vamos a empezar a corregir cosas. Sesgado en estadística tiene otra connotación. Sesgado, por ejemplo, es que usted poner de juez en un caso a alguien que tuvo que ver con un robo. ¿Sí o no? Lo que él decida, eso es sesgado. ¿Sí o no? Aquí, pues dice la palabra sesgado, pero la palabra sesgado no cabe aquí. A lo que me refiero es a que usted se puede equivocar cuando usted dice que el peso promedio está entre 58 kilogramos a 62 kilogramos. ¿Cuál es la probabilidad que usted se equivoque? Según esto, la probabilidad que usted se equivoque es un 5%, porque usted está diciendo esto con un 95% de confianza. Para usted
asegurarse. Miren el efecto, si yo quiero decir esto con un 100% de confianza. Si yo quiero decir con un 100% de confianza, con un 100% de confianza, el peso promedio poblacional, ¿sí o no? O sea, el peso promedio de todas las mujeres es un mayor, no sé, que 20 kilogramos. Listo. Ahí usted sí está diciendo eso con un 100% de confianza, ¿sí? Pero esa estimación es muy mala, ¿sí o no? Esa estimación es muy mala. La idea de lo que se hace es, usted cuando dice algo sobre el conjunto grande, decirlo, pues si lo dice a partir del conjunto pequeño, decirlo con un nivel de confianza alto. Pero ese nivel de confianza alto no puede ser 100% porque lo que usted va a decir al final, la estimación a la que llega, tiene que ser un intervalo grandísimo. ¿Me entienden esto? ¿Van cogiendo la idea? Profe, una pregunta. ¿Y Hágale. uno podría garantizar, por ejemplo, que la muestra sea 100%, o sea, 100% de confianza y la estimación también? Pues no sea un intervalo tan grande, sino pequeño. A ver, hay técnicas de diseño de muestras en las que usted cuando va a hacer la conclusión puede que no tenga intervalos tan grandes, pero de todas maneras usted siempre va a decir eso con un grado de incertidumbre. Eso en sí es objetivo de la materia que sigue después de esta, de probabilidad, ¿sí? Pero en este momento ustedes deben como entender que la estadística inferencial, o sea, la palabra inferencia es inferir algo a partir de un conjunto pequeño, yo infiero algo sobre el conjunto grande. Y que eso que yo digo, eso que yo infiero, lo digo con cierto grado de confianza. Por eso se dice infiero. En estadística esa palabra se refiere a que sí, eso no, sé que no se va a cumplir siempre, pero se va a cumplir casi todas las veces. No sé si ahora me hice entender un poco mejor. Sí, profe. Listo. Eh, a ver, yo aquí digo, no sé si José Domingo les dijo esto, pero el cambio de chip de los matemáticos, de pasar del pensamiento determinístico al pensamiento probabilístico, es difícil. O sea, uno a veces se puede demorar un poco. ¿Listo? Bueno, voy a seguir. Entonces, espero que con esto de cierta manera como que entiendan, esperen que me fui para donde no era. Con esto, ay, otra vez. Con esto de cierta manera entiendan estas tres ramas en las que se divide la estadística: el muestreo, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Por ejemplo, digamos que yo estoy interesado en eso que puse aquí, en el peso de las mujeres universitarias de 18 a 22 años. Entonces yo voy a coger una muestra. Entonces, listo. ¿De qué forma voy a coger la muestra? Entonces empiezan a enviar, digamos, no sé, a las universidades. Diga, por favor, me selecciona, señora Universidad de Antioquia, señora Universidad Nacional, me selecciona, no sé, 100 estudiantes o 800 estudiantes de su universidad entre 18 y 22 años y por favor me les averigua el peso. Ya, listo. Y así va, hasta que consiguieron una cierta cantidad, digamos, óptima, y con esa cantidad óptima de la muestra van a hacer la inferencia. Pero de ellos después tienen que procesar esos datos. Entonces, esa parte intermedia entre la recolección de la información hasta la inferencia, esa parte intermedia es estadística descriptiva. Y en eso nos vamos a demorar las primeras
4, 5 clases. ¿Listo? Entonces, miren, aquí otro ejemplo. A ver, digamos que con todo esto que ha pasado de la pandemia, a muchas entidades gubernamentales les empezó a interesar mucho más alguna información sobre las personas, sobre si poseen cierta comorbilidad o no, o sea, sobre si poseen cierta enfermedad o no. Entonces, miren esto, la población, todos los habitantes de Medellín, tamaño, no sé, 2 millones y pico, 4 millones y pico, no sé, muy grande, muy grande. Digamos que tengo 3 variables de interés. La hipertensión, que es una variable que uno llena con sí o no, el peso, que es un número, y el sexo, que uno llena con masculino o femenino. Listo. Digamos que uno va a recoger la información y va a llenar una base de datos. O sea, usted se va a ir para Excel o el encuestador se va a ir para Excel y va a decir aquí, persona 1, esa persona 1, entonces aquí va a poner género, aquí va a poner si es hipertenso, sí o no, aquí va a poner el peso. Además del peso es importante la estatura, pues no solamente el peso, sino qué tanto peso está repartido en la estatura, por eso lo del índice de masa corporal es importante. Listo, ¿qué otra cosa es importante? La edad. Listo, trata. Entonces empieza, la persona 1 dice género masculino, voy a poner mejor género femenino, digamos que no es hipertensa, digamos que su peso es 86 kilogramos, digamos que su estatura es 1,60 y que su edad es 60 años. Listo. Y llenan toda esa matriz de información, ¿sí o no? Llenan toda esa matriz de información. Listo. Esa es la primera etapa, la etapa del muestreo, ¿sí o no? Aquí le dicen a uno cómo es que se van a recoger los datos. La segunda parte, la de procesar y organizar los datos que se recogieron, es la parte de estadística descriptiva. Por ejemplo, a ver, a manera de ejemplo, díganmelo ya y les voy a mostrar el uso del R. Me van a poner, por favor, en el chat su índice de masa corporal. Yo les voy a mostrar algo que vamos a estar haciendo aquí. Vamos a ver si pues están preocupados que porque estaban gordos. Profe, ¿cómo es que la fórmula para eso? El peso sobre la estatura al cuadrado. El peso en kilogramos y la estatura, por favor, la pone en metros. Los números que les deben dar están alrededor de 18, 19, 20, 21, 22 punto algo, 23 punto algo, 25. Por ahí. Listo, con esos por ahora es suficiente. Si es que esto ya abrió, ya ahora sí abrió. Entonces, este es el RStudio. Esto lo tienen que tener ustedes instalado en sus computadores para la próxima clase. ¿Listo? Deben instalar primero R y después de que tengan instalado R, después de eso sí instalan RStudio. Esperen un momentico que yo tengo aquí. Les quiero mostrar dónde es. Hijo de pucha, un montón de cosas que tengo. No lo tenía aquí. Yo pensé que lo tenía en el escritorio. A ver, bueno, miren, el logo del R solo es el que les estoy señalando en este momento.
y el logo, pues primero instalan este, R. Después de que instalen R, van a instalar RStudio. ¿Listo? La ventaja de RStudio es el manejo, ¿sí? Visualmente es mucho más agradable y además del manejo. Listo, entonces voy a definir aquí una cosa, voy a hablar, esto yo después se los empiezo a explicar. ¿Alguien de aquí ha manejado R antes de esto? Supongo que no. R Commander, sí. Solo por ahora van 2. MATLAB es muy pesado. MATLAB es muy pesado. De hecho, ya por ahí hay licencia para los integrantes de la Universidad de Antioquia. Ya se puede usar MATLAB en línea. Pero MATLAB es muy pesado. Uno lo intenta instalar en el computador de uno y nunca le da. O se lleva mucha memoria. Entonces, miren, pues voy a empezar a recoger todos estos datos. Los datos son del índice de masa corporal de todos ustedes. Voy a pedirle el favor a alguien porque a mí me queda maluco estar pasando. A ver, 23, 6, 19, 9, 21, 04. Me dicen, por favor, después del 2104, que es el de César Augusto, y luego sigue Sebastián con 25.9, ¿cuáles siguen después ahí? Uno solo que me diga eso. Sebastián, o el que está manejando ahorita el micrófono. Yo le dicto si quieren. Vale. 19.6, 18.28, 25.1, 22.32, 19.65, 22.3, 18.59, 26.27, 23.1, 19.35, 22.8 y listo, se acabó. Listo. Ejecuto esto. Entonces ya, pues aquí porque yo tengo un montón de cosas. Entonces esto queda guardado por acá. La próxima clase que ya empecemos con esto, empezamos desde cero, con esto en limpio. Ahora, yo sobre ese objeto que llamé IMC, quiero calcular, por ejemplo, el promedio. El promedio y es min de ese objeto. Entonces, eso es como si fuera una función. Usted evalúa una función en un número. Aquí la función es la función min, se evalúa en este objeto que tiene esos datos. Entonces doy min y él me saca la media de ese objeto que tiene esos datos. Entonces significa que por acá tengo que el promedio del índice de masa corporal de todos ustedes es 21.85. ¿Listo? Ese es el promedio. Por aquí les voy a mostrar algo. Aquí. Niveles. Lo quiera. Índice de masa corporal, a ver si me lo coge así. Niveles normales de índice de masa corporal. Entonces, miren, aquí dice, ahora no se vayan a poner a decir, sí, profe, ¿usted cómo es? Está diciendo que estoy muy gordo, está diciendo que no. Esto es ejemplo, ¿listo? A ver, dice, si su índice de masa corporal es un número entre 18.5 hasta 24.9, dice que está en índice de masa corporal normal, ¿listo? O peso saludable para su estatura, ¿listo? Bueno, por aquí hay unos datos que están por encima de 25. Yo por aquí leo el 26.27, por aquí hay un 25.1, un 25.9, listo, y así. Ahora usted quiere calcular ver esto gráficamente, entonces vamos a la orden hist. Esto va a ser un histograma de mi objeto IMC. Y este histograma
es muy fácil de interpretar. Es simplemente que en el rango de los 18 a 20 unidades de IMC, que son kilogramos sobre metro cuadrado, en ese intervalo de 18 a 20 tengo 6 datos, ¿sí o no? En el intervalo de 20 a 22 tengo un dato, de 22 a 20, ahí llevo 7 datos entonces en total, luego tengo 5 datos, ¿cuánto llevaba? 7, 12, luego 2 son 14 y luego 1 son 15. Listo, entonces miren esto. Este es el histograma de ese conjunto de datos. Con ese histograma yo puedo ver que, digamos, a ver, hay 3. Bueno, pero aquí no veo el 25. Necesitaría ver que el límite de aquí fuera 25. Pero podría decir, viendo el histograma, que 2 o 3 personas, ¿sí o no? La del último rango, de 26 a 28. Y aquí puede ser que haya una entre 25 y 26, o que las dos estén entre 25 y 26. Entonces, por ahí, 2 o 3 personas de un total de 15 tienen un índice de masa corporal superior al normal y, según clasificaciones médicas, están en nivel de sobrepeso. Miren, yo les muestro. Miren que si el índice de masa corporal está entre 25 y 30, por decirlo así, está entre 25 y 30, los valores corresponden a sobrepeso. No hagan tanto silencio. Entonces yo aquí puedo decir que 2 o 3 personas de este total de 15 están con sobrepeso, y yo puedo decir eso en porcentaje para no decir eso con números. Entonces, digamos que son 3. Entonces usted dice 3 de 15, pero 3 de 15 pues es el 20%. Entonces yo digo, ve, el 20% de los estudiantes del curso de probabilidad están con sobrepeso. Y luego te van a decir, uy, pero ese nivel de porcentaje de estudiantes con sobrepeso está por encima del normal, de lo normal. ¿Qué habrá pasado con esos estudiantes? No, tranquilo, es que la pandemia, como los hizo quedarse en la casa, están comiendo mucho más ahora. ¿Entendieron? Eso último fue ahí simplemente como para dar una interpretación ahí pendeja, pero por allá hacia adelante es hacia donde va esto. ¿Sí entendieron o no entendieron? Sí, profe. Listo. Bueno, los que tienen el índice de masa corporal ahí, tranquilos, que no están por encima de 30, de hecho están muy cerquita del 25. O sea, están en el límite entre el normal, pues están un poquito arriba del normal, pero el nivel que están arriba del normal no es alarmante. Es alarmante, como lo dice acá, cuando esté por encima de 30. Y también por ahí vi algunos que tienen índice de masa corporal cerquita al 18.5. O sea, están muy delgados. Creo que eran mujeres. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a dejar hasta aquí por hoy. Mientras que vamos despegando, ya la próxima clase ya despegamos por completo, ¿sí? Y ya la idea de hoy era que entendieran como en sí, como pues, qué es la estadística, lo de probabilidad, ya lo empiezan a ver por ahí un poquito, con lo que les hablé ahorita de lo del precio de las acciones y lo de que si sería poco probable que el rendimiento de Ecopetrol para el día de mañana fuera inferior a un 2%, cosas así. Entonces, cosas así es para las que sirve un curso de probabilidad. Aquí lo vamos a ver tanto con enfoque teórico como con enfoque práctico, para que ustedes sepan esto, para qué les sirve, y no vayan a ser como yo, en mi etapa de estudiante de pregrado de matemáticas, o como muchos otros que se quedan en la teoría, les gusta mucho la teoría, pero ese mundo a veces dista mucho del mundo real.
y con probabilidad ustedes pueden acercarse un poco más al mundo real. ¿Listo? ¿Dudas, comentarios, recomendaciones? ¿Les parece bien las presentaciones de la clase así? Pues porque yo todo lo hago, no me gusta escribir a mano, porque me parece que se ve muy feo. Y me gusta tener la posibilidad de en algún momento tener que corregir rápido, por eso lo hago así en Word. ¿Les parece bien así o tienen alguna sugerencia? ¿Cómo les ha ido? En alguno que ustedes hayan dicho que qué bacana la clase con este profesor estéticamente porque hace esto, esto y esto. No sé, para tratar de como de aproximarnos a eso. ¿Nada? No, profe, todo muy bien. Listo. Bueno, les voy a enseguida, entonces les comparto esto en Classroom, más lo que les puse de tarea 0. Aquí están los conceptos, que de cierta manera ya se los comenté ahorita cuando hicimos el dibujo. Población, muestra, esto está por aquí, muestra significativa, variable, ya también de cierta manera les hablé de esto. Ahorita que estábamos llenando esta cosa, por ejemplo, género es una variable cualitativa. Usted solamente la llena con 2 valores, femenino o masculino. Hipertensión es una variable cualitativa. Usted solamente la llena con 2 valores, sí o no. Peso es una variable cuantitativa, claramente. Estatura también es cuantitativa, edad también es cuantitativa. ¿Sí o no? Estas variables son, digamos, de tipo aleatorio. Por ejemplo, hipertensión. ¿Por qué es de tipo aleatorio? Porque usted le pregunta a un grupo de personas, digamos, usted tiene un grupo de 10 personas, digamos, adultos mayores de 40 años, y usted le va a preguntar si es hipertenso y le van a contestar sí o no. Entonces, ahí usted está viendo, puede evaluar después cuál será la probabilidad de que al menos 6 de ellos me digan que sí son hipertensos. ¿Listo? Eso está aquí. Bueno, lo de probabilidad no, pero pues que es una variable cualitativa. Listo, entonces nos vemos en la próxima clase. La próxima clase sí nos rinde. O sea, la próxima clase ya vamos a ver, pues como ustedes ya vieron con José Domingo esto y yo ya se los trato de tenérselos en la cabeza. La próxima clase sí nos rinde. Vemos población, muestra significativa, variable, la clasificación de las variables, cualitativas o cuantitativas, aleatorias o determinísticas, todo. Ya aquí, ya está todo. Entonces nos vemos la próxima clase. Ya también tienen el libro. Entonces, espero que no perdamos el tiempo. 2 preguntitas. Hágale. Una, ¿hasta qué día hay para entregar el taller o eso que no escuché? Bueno, respuesta a la primera pregunta. Yo ahorita tengo que montarles en el correo o en Classroom para que me llenen el Google Form y me digan con quiénes se van a hacer en los grupos. Cuando ya tenga los equipos, ya le voy a decir a cada equipo qué trabajo le va a tocar hacer, sobre qué base de datos. Lo primero que van a tener que hacer es conseguir los datos. ¿Sí o no? Ahí se van a demorar un poquito. Por ejemplo, a los que les toque lo de las eliminatorias de Champions, pues para eso son equipos. Dice, no, usted haga el de 2010 a 2011, yo hago tal, así. Entonces así buscan y buscan y buscan. Listo. Primero consiguen los datos. Después de que ya tengan los datos, ya les digo qué es lo que van a tener que hacer. Listo, eso yo creo que se los diré el jueves o el martes de la próxima semana. Listo, pregunta número 2. Listo, no, y esta no es para ti, la es para mis compañeros, algún compañero de buen corazón que me quiera adoptar en su grupo. Gracias.